Esta noche continuamos con el libro de Santiago. Y vamos a entrar en un tema interesante porque ya habíamos hecho la introducción de este libro, pero vamos a empezar por el Santiago 1:12. Y vamos a entrar exactamente aplicando la curva de personalidad que ya les va a poner ahí, para que entendamos lo que es la tentación. Porque lo que nosotros nos hace caer muchas veces de la presencia de Dios es la tentación. Porque no podemos a veces dominar nuestro cuerpo. Y tenemos que hacer que el Espíritu Santo tome dominio en todo nuestro ser. Entonces vamos a leer este libro de Santiago, viendo la justa perspectiva de esa curva de personalidad que es bíblica. Y nosotros vamos a encontrarnos exactamente en el presente, en el aquí, en el ahora, que es la parte que marca aquí el ego, que es donde Dios trabaja con nosotros, en el aquí, en el ser, en el ahora, y manda el Espíritu Santo. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es más cortada que una espada de dos filos, que parte el alma y el espíritu y discierne toda intención y pensamiento del corazón, ¿verdad? Quiere decir que Dios trabaja en el estado consciente de nosotros para que las otras partes de nuestro cuerpo, que es el superego, y el superego es la parte inconsciente, la parte de la mente, todo esto son mecanismos mentales, pero la parte de la mente inconsciente es las saetas de fuego, que creo que Ricardo estaba hablando, que nos ataca continuamente y sin darnos cuenta nos hace pensar de una manera diferente y actuar incoherente a la palabra de Dios. Y esa parte inconsciente la tenemos que llevar al consciente, depurándola con el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es necesario que miremos la palabra de Dios a la luz de lo que somos nosotros completos, porque somos un ser integrado completamente, alma, cuerpo y espíritu. Y el cuerpo, que es la parte aquí animal, sexual, de supervivencia autonómica, se tiene que someter al Espíritu de Dios. Y para que haya dominio propio tiene que haber sometimiento al Espíritu de Dios y tiene que haber conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Porque si no conocemos la palabra de Dios, que es la guianza para nosotros, ¿cómo vamos a ser guiados? Es imposible. Necesitamos conocerlo. Me he puesto de este lado para que la cámara nos pueda coger mejor. Para mí es contrario porque soy izquierdo, pero vamos, trabajamos con eso. Así que todos nos adaptamos, ¿verdad? Bien, capítulo 1 de Santiago continúa con la tentación explicada y dice lo siguiente: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, ¿verdad? Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Vamos por partes porque esto tiene muchos detalles que tenemos que desmenuzar aquí. Interesante que dice, fíjese que Santiago le está diciendo, bienaventurado el hombre que persevera en la prueba. El perseverar en la prueba, ponme el otro dibujo, Jan. El perseverar en la prueba es mantenerse en las convicciones de una vida cristiana. ¿Y dónde se va a perseverar las convicciones de una vida cristiana? Aquí. Conociendo el aquí y el ahora consciente, a través de ¿qué? Del pensamiento, va a reflejar unas actitudes de una concientización de la verdad para mantenerse puro, casto y santo, redimido, porque la redención comienza desde que tú declaras el Espíritu Santo y lo recibes. Ahí empieza la redención. Entonces la mantienes viva de acuerdo a cómo tú pienses, actúes y mires las consecuencias de tu vida.
Cuando tú miras todo lo que sucede en tu vida y a la luz de la palabra de Dios camina consono con Él, pues mantienes la redención. Eso de que salvo siempre salvo y yo confesé a Jesucristo, recibí el Espíritu Santo y ya soy salvo, eso es mentira. Tú puedes perder la salvación. Con temor y temblor, dice Pedro, la puedes perder. Por eso la tenemos que proteger con temor y temblor. Dígame usted si el compromiso de salvación está sellado con nosotros y viene de parte de Dios. Si no mantenemos una relación con Dios, ¿cómo vamos a ser salvos? Si tú no cumples la parte que te toca a ti como creyente, ¿por qué Él tiene que cumplir la otra? ¿Sabes? Que es un disparate decir salvo siempre salvo. Entonces es interesante porque dice aquí, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. La corona de vida de nosotros es lo que habla en el libro de Apocalipsis, que no voy a entrar para atrás en Biblia porque nos atrasamos más, pero está en Apocalipsis para que usted lo pueda después buscar con calma y va a poder ver y visualizar que la corona de vida es la vida verdadera eterna. La vida que vivimos nosotros es una vida efímera y corta, pero la vida eterna, pues es eterna, lo dice la palabra, por lo tanto es una vida abundante de paz, de gozo. Pero para llegar ahí primero hay que mantener con temor y temblor nuestra salvación. Por lo tanto es importante que toda prueba que comienza tocando la parte que llamamos del superego, que es nuestra mente, que es la parte almática, donde están nuestras emociones, que es la parte inconsciente, se mantenga conducidos por el Espíritu Santo a través de lo que usted conscientemente conoce. Por ejemplo, cuando usted le coja en un estacionamiento y usted viene con prisa y le cogen el estacionamiento donde sea en el supermercado, hasta en la misma iglesia, lo poco que hay estacionamiento, y se los cogen, usted siente el deseo de bajar santo. Pero usted está consciente de que eso es incorrecto y no va a permitir que su boca se contamine con la saeta de fuego del pasado no redimido que se quiere activar. Te mantiene cautivo a la obediencia todo pensamiento, ¿verdad? Y ese pensamiento cautivo a la obediencia hace que usted conscientemente tenga dominio propio y el dominio propio lo hace mantenerse en la presencia del poder de Dios para su vida. Amén. Cualquier duda, hay un micrófono ahí, me pueden preguntar. Dice que nadie diga cuando es tentado, y esto es importante, soy tentado por Dios. Dios no puede tentar a nadie y no lo hace. Ni tampoco Dios puede ser tentado porque su naturaleza de pureza e integridad y de santidad no le permite a Él ser de otra manera que no sea puro, casto y santo. Por eso cuando Jesús está muriendo en la cruz del Calvario, Él dice, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí lo que está sucediendo es que Dios dejó el cuerpo de Jesús que expiara el pecado completo y Él se retiró. Cuando Él se retiró, dejó que el pecado de la humanidad completa cayera sobre Él, pero como Él no puede tolerar la santidad, lo dejó solo. Por eso Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Lo habían visto? Esa es la razón de por qué el comentario que él hace de esa manera. Porque Dios no puede estar ni estará nunca donde hay pecado. Así que, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Eso estamos claros, ¿verdad? Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Y ahí nos vamos a detener un poquito, ¿qué es la pasión? La pasión de nosotros como seres humanos, usualmente, no redimidos, son totalmente carnales. Sea que a ti te guste un deporte, sea que te guste correr carro, sea que te guste la natación, sea que te guste correr bote, deportes ultramarinos, todas estas cosas no son malas. Pero nosotros los relacionamos con un apasionamiento hacia esas cosas y cuando nos ponemos a mirar todas esas cosas que nos gustaban antes de ser redimidos, ocupan un lugar en nuestra vida donde nosotros tenemos que saberlo ubicar en espacio y tiempo, porque yo déjame decirles, Dios le gusta que tú practiques el deporte, Dios le gusta que tú lo pases bien, Dios le gusta que te diviertas, pero vas a divertirte mesurado y correctamente, ¿ves? Y ahí que está el detalle de que Dios le importa todo lo que hacemos.
Y todo lo que hacemos tiene que ser como Él dice que tiene que ser por su palabra y tiene que estar medido donde Él siempre, siempre, siempre ocupa el primer lugar. Yo siempre me acuerdo de esto porque a mí me gustaba mucho bucear y a la pastora y nosotros bajábamos bajo los 30, 40 pies y ya empezó a cambiar el color. Y cuando tú estás allá abajo, tú dices, Señor, qué grandeza hay aquí que uno no conoce. Ve flores que nunca había visto, ve corales de diseños que jamás pensado, ves peces con diseños que tú nunca has pensado, ni siquiera lo has visto en libros, y cosas nuevas, innovadoras que Dios tiene. Y cuando tú entras a esa dimensión, tú te das cuenta que no sabemos nada. No sabemos nada. Y así va a ser en el cielo, con colores que nunca hemos visto y cosas así. Y sin embargo nos estamos perdiendo esas cosas por falta de creer en fe de que Dios tiene un mundo mejor de lo que hemos vivido aquí. Y Él la tiene, eso no falla. Entonces, ¿qué pasa? Las pasiones de la antigua criatura que siempre están en nuestras experiencias guardadas del pasado, porque Dios trabaja en el consciente, pero no borra tu pasado para crear de ese pasado una fortaleza para no caer en el pecado. Eso, nuestro Dios es perfecto. Está aquí. Esas pasiones están aquí guardadas a través ya sea de emociones que están en el inconsciente, emociones que pueden ser de ira, de coraje, de alegría, de depresiones, de frustraciones, de negatividad, de culpa, de complejo, de miedos. Todas esas pasiones están allá abajo, guardadas en nuestro ser. Y en un momento dado, el enemigo que tiene memoria de tu pasado va a buscar la forma de traerlas al presente. Y si tú no estás consciente de que eso puede ser una realidad, tú puedes caer en que, y oigo esto mucho decir, no, es que algo me dijo. Sí, el diablo también habla. ¿Cuántos lo saben? Y tú dices, no, que algo me dijo. Yo le digo, no. Si te habló Dios, te tiene que hablar por la palabra. El algo es el diablo. La lucha del creyente está en la carne, en el mundo y con el diablo. Son 3 batallas. Son 3 voces que tú vas a escuchar que van a quererse activar. Y tú tienes que aprenderla a silenciar para que puedas escuchar la voz del Redentor. Estamos aquí, pueblo. Pueden preguntar, porque no quiero buscar tanto Biblia porque si no, no avanzamos. Pero si tengo que buscarla, le doy para atrás. No tengo problema. ¿Estamos aquí? Ok, entonces ese pecado, cuando somos tentados y nos lleva al pecado que está manteniéndose en la mente al no llevarlo cautivo a la obediencia aquí, se va a consumir porque lo que pensamos finalmente es lo que terminamos haciendo. Y si perseveramos en un pecado que nos quiere apasionar, que nos quiere dominar y perseveramos, pueden ser la duda. La duda es una de las cosas. ¿Será verdad que Dios hace eso? Pero, ¿de verdad tú crees? Pero yo merezco que... No. Y empieza, ya se perdió todo. Porque la duda, Dios no está. Entonces, es algo que tenemos que aprender a decir, no, yo le creo a Dios, yo lo recibo. Por eso yo siempre digo, el creer es recibir. Y de hecho, el original es recibir, no es creer. Pero todos decimos creer. Pero es recibo, yo recibo. No creo, yo recibo. Porque tú eres dueño de lo que tú confiesas con tu boca. Pero también eso es esclavizante si no es de Dios. O sea que tenemos 2 vertientes poderosas. La gente cree que dice, no, yo puedo decir lo que sea, aunque sea mentira, no va a pasar nada. ¿Sabes qué? Te estás enlazando con los dichos de la boca. Si es una mentira, la mentira te va a caer encima. Y si es una bromita de mal gusto, te va a caer encima. Porque el diablo no va a discriminar. Eso no lo dije en broma, no lo voy a hacer. No, tú lo dijiste, yo lo voy a hacer. Le diste potestad legal al enemigo que se metiera con tu vida. Le diste potestad al enemigo de maldecir a tus hijos. Le diste potestad al enemigo de quitarte el coraje con lo que sea. ¿Y sabes qué? Que esa pelota rebota en contra tuya después. Es como si yo siempre digo, el boomerang que soltaste al aire, regresa para cortarte el cuello. Eso no falla. ¿Por qué? Porque todo es constituido por la palabra.
Y el enemigo utiliza esa palabra para destruir nuestra vida. De esa misma forma, él sabe que eso ocurre así. ¿Y a qué va a tocar aquí? El estado inconsciente para producir estados mentales depresivos, estados mentales de angustia, estados mentales de pena, estados mentales de ay bendito, yo no sé, que me da cosas, como dicen a veces la gente aquí. No. Dios no está en nada de eso. Quien siembra esa forma de actitud es la obra de maldad o es la vieja criatura que se quiere activar para que tú no prosigas hacia adelante y no sigas la meta hacia avanzar hacia el propósito de Dios en tu vida. Porque nosotros somos siempre personas que vamos evolucionando hacia una categoría superior. Porque Dios nos va moviendo siempre a algo superior. No nos deja igual que antes. Siempre vamos hacia un camino vía ascendente. Si por alguna razón usted no está mejor este año, el año que viene de lo que está ahora, algo está pasando mal. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que va en abundancia, que va en victoria, va de gloria en gloria. Lo dice la palabra. Y si eso pasara, usted tiene que hacerse una reflexión que yo no estoy haciendo para obtener la abundancia que dice la palabra que tiene que ser para mi vida. ¿Qué pasa con mi vida que yo no tengo el paz y el gozo que debería de tener? ¿Por qué yo no estoy progresando espiritualmente? ¿Por qué yo no estoy progresando y económicamente también? Porque ambas cosas las da Dios. Pero primero es la espiritual y las demás son añadiduras. Y eso que quede bien claro. Pero eso es importante que la pasión ha concebido y da luz al pecado y cuando el pecado es consumado engendra muerte. Quiere decir que si no cogemos el pecado cuando se gesta aquí en la mente y permitimos que se enseñoree de nosotros, vamos a hacer la voluntad de nosotros la realización de un pecado. Y el pecado entonces nos va a destruir porque entonces hemos desechado el fundamento del amor de Cristo en nuestra vida. ¿Por qué nos mantenemos unificados a Cristo? Nos mantenemos unificados a Cristo porque hemos reconocido el amor ágape que hizo por cada uno de nosotros, aun cuando nosotros ni siquiera lo conocíamos y mucho menos lo amábamos. Al no amarlo nosotros y reconocer eso, empezamos a amarlo, a conocerle y entonces empezamos una relación de intimidad con Dios que es precisamente lo que el cristiano tiene que tener, porque esto no es religión. ¿Lo ven? Vamos por ahí. Dice el versículo 16, amados hermanos míos, no se engañen, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, como con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Quiere decir que el regalo del Señor viene de parte de Dios directo para sus hijos, no es para cualquiera. Por eso cuando yo oigo decir, no, es que todos somos hijos de Dios y allí tienes un tipo que no cree en Dios, pues tú no puedes ser hijo de Dios. Podrás ser hijo de la creación, pero de Dios no, porque Dios dentro de la creación hubo un pecado que hace necesario que seamos redimidos. ¿Entiendes? Esto es bien importante porque la gente mezcla la gimnasia con la magnesia. Y entonces se dan por sentado unos conceptos equivocados y lo afirman y seguido dicen amén. ¿Amén de qué? Si ahí Dios no está. Y eso lo tenemos que tener meridianamente claro. Y entonces es interesante porque Santiago dice, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación alguna. Entonces yo estuve buscando la etimología de por qué él hablaba de cambio ni sombra de variación alguna, y él se está refiriendo usando el sistema planetario y cuerpos celestes, donde vemos que a veces los cuerpos celestes, de acuerdo a los días del año, unos están más brillantes, otros están menos brillantes, o se ven más distantes, o se ven más cerca, y es que él está haciendo esa comparación cimentada en los cuerpos celestes. Interesante. Por eso vemos que es importante que entendamos en el contexto que se escribe esto para el mejor entendimiento de la palabra de Dios, para el beneficio nuestro. Dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de la criatura, de sus criaturas. O sea que tú y yo somos la primicia de esta creación.
Y si somos la primicia de esta creación, quiere decir que estamos siendo los primogénitos de la verdad del primogénito que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, somos primicias de esta creación. Y como dice Pablo, el culto racional de nosotros es que andemos ¿qué? Que andemos ¿qué? ¿En cómo? Santidad. Es nuestro culto racional. ¿Por qué? Porque somos la primicia de la creación. Quiere decir que los ángeles nos van a ver a nosotros como algo diferente que ellos no habían visto. Y nos hizo poco menor que los ángeles. Usted se puede imaginar el privilegio que somos de ser hijos de Dios. Poco mayor. Sí, poco mayor. Los ángeles poco mayor que nosotros. Pero los ángeles son hechos para ayudarnos a nosotros a complementar el plan de Dios en nuestra vida. Pero que esto es interesante e importante porque si nosotros nos ubicamos en tiempo y en espacio de lo que realmente somos, vemos que estamos unidos en un plan sincrónico de bendición, que no hay forma de que siguiendo el plan perfecto de Dios no tengamos éxito. No existe. Aunque una persona se comporte mal y peque, Si se comportó mal ya no es el plan de Dios. pero tiene el ángel ahí o... Bueno, ahí, te voy a contestar allí. Dale, mira el micrófono allí. Míralo ahí. Ay, sí, yo lo veo. Ella pregunta que si se sale del orden, el ángel del Señor está ahí con él. Es una pregunta un poco difícil de contestar en todos los términos, porque la misericordia de Dios es grande. Pero hay un detalle importante, que cuando la persona se sale del orden de Dios, Dios no escucha esa petición. Si el ángel puede estar o no puede estar, yo no lo puedo determinar por la palabra de Dios. Pero sí sé algo, que si la persona sigue pecando, el Espíritu Santo se va muriendo hasta que ya no está con él. Entonces la persona, porque esto es importante, mire qué interesante, no es el punto exacto que estamos hablando, pero mira lo que pasa cuando la persona sigue pecando y se aparta completamente de Dios. Llega un momento que entonces la parte animal actúa conforme a la parte del superego, y esos son los que usted ve, gente que no tiene piedad, ni orden, ni nada en la vida, y pueden matar a la gente a sangre fría. Y te dice, porque yo tuve un caso ya, que lo tuve, que lo pude ver como pastor, que tenía sentencia ya de cadena perpetua y posiblemente de muerte, lo sentenciaron a muerte. No lo sentenciaron, le metieron a perpetua. Pero yo le hice estas preguntas porque tuve que bregar con él. Le dice esta pregunta, mira esto. ¿Qué placer tú sentías en dispararle a estas 5 personas que mataste? Me dice, el primero fue el más difícil, los demás era por verlos brincar. Es un sociópata. Entonces, cuando usted mira la profundidad del conocimiento que hay a nivel espiritual de esa persona, ahí no está el Espíritu Santo. Ahí está el dolor humano de las cosas que le hicieron a él cuando muchacho, que se manifestó cuando adulto. ¿Lo ven? Entonces, el Espíritu Santo no está ahí. ¿Por qué él podía decir una aseveración tan dolorosa, indigna e indignante por completo? Pues lo pudo decir con la mayor tranquilidad, porque en él operaba solamente el superego y la parte animal aquí. Quiere decir que el coraje que tenía por todas las cosas que pasó en su vida se manifestaron en la parte autonómica, y aquello era como un animal sin cabestro. Si usted coge un caballo y no le pone cabestro ni freno y se monta encima, el caballo puede empezar a correr como un loco por donde mejor le parece y no tiene guianza. El cabestro y el freno en la boca le da guianza al caballo y dirección. Similarmente, cuando el hombre coge un barco y va en alta mar, y a donde va el timón, va el barco, tiene dirección. Similarmente nosotros tenemos el Espíritu Santo guiándonos a toda verdad y nos da dirección. Pero si no tienes el Espíritu Santo, quien lo va a guiar son los instintos animales, carnales, destructivos y finalmente de muerte. ¿Lo ven? Pues por eso es importante que nosotros cultivemos esa redención en el aquí, en el ahora, en el presente. Adelante, sí.
Mira a ver si está prendido. Pastor, que el Señor nos continúe bendiciendo, ¿verdad? Amén. Si me permite, le voy a contestar a Mariceli. Los ángeles obedecen a Dios. Ningún ser humano puede orar. Tú le puedes orar a los ángeles, pero no te escuchan. Ajá. O sea, y si tú no obedeces a Dios, los ángeles no van a estar contigo, porque obedecen a Dios. Ellos cumplen la voluntad de Dios. No cumplen ni tu voluntad, ni mi voluntad, ni la voluntad del pastor. O sea, que los ángeles son ministros de Dios, obedientes a Dios. No puedes hacerle altares, ni prenderle velas, porque es a Dios que obedece. Y si tú no obedeces a Dios, los ángeles no van a estar contigo, ni ahora ni después, hasta que no te reconcilies con el Señor. Sí, muy bien. Y la palabra ángel significa, dile. Ministro. Ministro. Un ministro de Dios. De Dios. Sí. O sea, que significa que son ministradores de Dios en Exacto, favor nuestro. Exactamente. Si no estamos con el Señor, ellos no van a, porque son obedientes a Dios, no obedientes a nosotros. Sí, eso es Tenemos que importante. entender eso. Solamente las instrucciones de Dios es que ellos la hacen, nosotros no, ellos nada. Tú le puedes pedir arrodillarte, arrastrarte, nada. Es Dios. ¿Saben? Tan claro, no le podemos orar a los ángeles y los ángeles se van a mover en dirección de lo que Dios quiere que ellos hagan. Nosotros oramos en el nombre de Jesús a Dios. Bien, dice el versículo 18, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos primicia de su criatura. Y eso lo discutimos, ¿verdad? Dice el versículo 19, esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus armas. Wow. Vamos a ver, por parte, el versículo 19, 1:19. Lo tienen ahí, ¿verdad? Esos somos nosotros los hacedores de la palabra, ¿verdad? Esto lo sabemos, mis amados hermanos, pero que cada uno, sea pronto para oír, tarde para hablar y tardo para airarse. Vamos a detenernos ahí, vamos a poner la curva otra vez. Tardo para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Fíjense que son tres conceptos. El cerebro tiene la capacidad de que viene el pensamiento y tiene una conexión neurológica directa con la lengua. Esto es importante que usted lo conserve en su mente, porque el cerebro tiene tantas inervaciones en el área lingual, porque es el músculo que más imbricaciones nerviosas tiene en la lengua. Ella se mueve de cuanta forma usted ni siquiera piensa en su vida, se puede mover. Pero así mismo nos puede dañar. Y es importante que el dominio esté por encima de la imbricación neurológica que existe en el pensamiento de nosotros. Es decir, que antes de que eso llegue a funcionar en nuestra mente, de plano, de entrada, como dice el jíbaro, a la patá, tiene que sacarlo. Porque una vez usted deja que eso se implante en la mente, que es aquí, va a entrar en el alma suya, va a activar unas emociones y va entonces a llevarlo a una ira, a un coraje, a una alegría, a una depresión, una frustración, una negatividad, una culpa, una duda, y lo va a alejar de la presencia de Dios automáticamente. Mire, yo estaba haciendo un análisis el otro día con la pastora de la gente que se van yendo de la presencia de Dios. Y entonces cogí el salón y empecé a poner nombres y empecé a poner ubicaciones según el Espíritu me iba mostrando. Y esto es bien curioso. Se lo estoy diciendo con toda objetividad de que usted
aplica el pensamiento y la inteligencia en esto. Los más interesados estaban siempre en la primera fila y los menos interesados en la última fila. Eso no es para todo el mundo igual. Pero habíamos visto que en personas que empezaron firmes se fueron moviendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y terminaron afuera. ¿Por qué es eso? Dime, Robert. No quiero que lo altern... Sí, él dijo algo. Eso mismo, ¿eh? Y así mismo se va moviendo físicamente. Sí, dice Hernán que pensó que eso era un chiste, y no, es una realidad. Es una realidad. ¿Por qué? Porque eventualmente esa persona, sin darse cuenta, en lugar de buscar presencia y aplicarse más la palabra, se va de huidas. Y el enemigo va tomando lugar en esa persona. Usualmente es porque no enfrentan su propia situación, no se sanan y entonces malinterpretan hasta la misma palabra recibida. Entonces se llenan de conceptos equivocados porque están trabajando en su inconsciente con unas luchas internas que no le permiten superarse. ¿Por qué? Porque no las entrega, no las trabaja, no viene a buscar la consejería, cree que se sabe la palabra y que lo tiene todo y eventualmente lo que hace es que se va de la presencia del Señor. Pero no es Dios, es la persona quien hace eso, porque Dios no hace eso. Dios quiere cada vez que lo conozcan mejor, Dios quiere compartir su vida contigo y darte lo mejor que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero somos nosotros el que conscientemente no le buscamos, no nos sometemos y no oramos. Y entonces las consecuencias de eso es que nos perdemos. Y cuando estamos en esa textura, lo que hacemos es enfocarnos, en lugar del aquí en el ahora consciente, lo que quiere Dios, nos enfocamos en la situación que estamos viviendo. Y muchas veces actuamos contra nosotros mismos porque tenemos coraje contra nosotros mismos y no sabemos que tenemos coraje. Sin embargo, estamos actuando con coraje con el que está más cerca de uno, ya sea tu esposa o esposo, y ahí le pasamos el ticket que no tiene nada que ver. Y no se los pasamos. Y cuando venimos a darnos cuenta, el problema somos nosotros. Vamos, dígala que son buenas. Analogía. Es que yo tengo una persona que me ayuda, pero yo veo que él no progresa. Ajá. Y entonces yo le dije, Señor, dame una palabra que yo pueda decirle a él para que progrese. Y me dijo, dile esto, y lo voy a decir ahora. Siempre que tú vayas a un lugar, que alguien te va a bendecir, o siempre que tú vayas a cualquier lugar que tú entiendas que te vas a bendecir, no llegues con las manos vacías. Cómprate una libre pan y llévala. O cualquier cosita, lleva para que sea bendecido, porque es que si no pones una bendición primero, no va a una bendición después. Y eso es una, hay que sembrar, hay que Sembramos, cosechamos lo que sembramos. por poco parezca, eso puede ser grande. Lo es. Cualquier cosa puede ser grande, aunque le parezca poco a uno, cualquier cosa puede ser grande. Lo único que uno tiene es que procurar que Dios obre, y Dios obra de esa manera. Amén. Tremendo. Eso es, dáselo al Señor, claro que sí. Esto es importante porque cuando la persona está dispuesta a bendecir, esa persona bendice y automáticamente lo que ha sembrado lo va a recibir. Porque Dios no es un Dios que se queda dado. No, le voy a decir esto, pero usted analícelo. Si usted da X cantidad de dinero, que pasa lo que sea del 10% o lo que sea, por decir un parámetro, porque en el Nuevo Testamento no es el 10%, es mucho más, pero bueno, por decir esa base nada más, usted se va a dar cuenta que si usted ganó $1,000 y dio 100, se quedó con 900. Al mes que viene usted tiene 1,200 y no se explica cómo. Dice, pero ¿cómo es esto? Dios lo hace. Dios lo hace. Y no lo entendemos, pero Dios lo hace. Porque siempre le digo que la matemática de Dios no es la matemática de nosotros.
Es importante porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque si usted está en esta ira que está explicada aquí, Dios no puede trabajar aquí. Porque usted ha permitido que esto domine en el aquí, en el ahora consciente, y su voluntad está respondiendo a la ira. Y obviamente, si usted quitó a Dios del medio para actuar usted, pues Dios no está en la justicia. Por lo tanto, usted no puede recibir la justicia de Dios. ¿Lo ven? Lo dice aquí mismo. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo el resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada. Cuando habla de inmundicia, es aquella excreción de cosas desagradables a la vista y al olfato. Son cosas desagradables, ¿verdad? Y todo el resto de la malicia, quiere decir ideas que van a favor de la maldad, que no son benignidad, todo lo contrario. Reciban ustedes con humildad la palabra implantada. Quiere decir que tenemos que ser humildes para que la palabra se implante en nosotros. Jesús decía a sus discípulos, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Para qué? Para que la palabra pueda penetrar en nosotros y nos transforme a la imagen y semejanza de nuestro Creador. Que es poderosa para salvar sus almas. Quiere decir que si nosotros no recibimos la palabra y no la implantamos con humildad, entonces está en juego la salvación. Le da para atrás a la misma oración, te lo está diciendo ahí. Que es poderosa para salvar sus almas. ¿Verdad? ¿Estamos claros ahí? Vamos para encima. Sean hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra de Dios y no hacedor, es semejante al hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, que es la ley de Dios, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto en oidor olvidadizo, sino que es hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Interesante ese versículo. Quiere decir, sean hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Una persona que escucha la palabra de Dios tiene que permitir, la escucha aquí en el presente, en el aquí, en el ahora, tiene que permitir que esta curva venga para aquí y trabaje ese superego que tiene entrepado todo el ser humano no redimido, para que trabaje en el alma sus emociones, ¿verdad?, que están en el inconsciente, y entonces la ira, el coraje, la alegría, todas estas manifestaciones almáticas de emociones puedan ser circunscritas a la verdad de Dios, para que en medio de las circunstancias usted pueda dominar ese pensamiento que les es contrario a la obediencia de la palabra del Señor, ¿verdad? Pero para eso usted tiene que dejar que la palabra se convierta en un estilo de vida de nosotros. Por lo tanto, somos hacedores de esa palabra. Y no oidores, pero el oír y el oír de la palabra de Dios es que crea la convicción para tú poder ser hacedor, que es importante. Por eso dice, no seamos oidores solamente para que no nos engañemos a nosotros mismos, sino ser hacedores de la palabra de Dios. Porque si alguien es oidor y no hacedor, es semejante al hombre que mira su rostro natural en un espejo. Esto es interesante porque cuando usted analiza esta aseveración, y usted se mira por la mañana en el espejo y se ve así, se limpia aquí, se aprieta el barrito acá, se aprieta el chivito acá, y se fue del espejo. Ya usted no se vuelve a acordar el resto del día hasta que llega el otro día o por la tarde que se baña y se mira por el espejo. No se acuerda el resto del día. Entonces, lo dice aquí, es semejante al hombre que mira su rostro natural en un espejo. Lo miraste y te olvidaste. No. Es que la palabra que recibiste por el oír se plasma en tu vida y cambie tu forma de pensar, actuar, ver, escuchar. ¿Para qué? Para que entonces seamos transformados en el estado consciente.
Yo estoy consciente que me cogió de tonto, yo estoy consciente que me engañó, pero sabes que yo lo perdono, sea Dios quien lo juzgue. Es algo que tiene que nacer de tu corazón para poder dominar ese cuerpo. Porque si no, te va, lo perdono, pero tengo coraje. Pues no has perdonado. Porque estás molesto. No te vas a acordar conscientemente, pero lo puedes perdonar. ¿Y por qué lo puedes perdonar? Porque similar Jesús perdonó todos mis pecados, yo también lo perdono. Similar Jesús perdonó todo lo que yo hice malo, también lo perdono, aunque sea mi papá, mi madre, quien sea. Tengo la capacidad de perdonarlo. ¿Por qué? Porque ahí está mi bendición. Entonces usted ve que hay gente que cuando le pasa eso, pues le pone sobre, no, chacho, ese tipo es un atrasado mental. Pues tú no lo perdonaste porque lo estás condenando. O es es un cavernícola, un cabezón, un idiota, un estúpido. Pero no ha perdonado. Y ahí te das cuenta, cuando tú pones epíteto, te estás burlando de esa persona porque realmente no la has perdonado. Te da la espina adentro. ¿Lo ven? Entonces, si actuamos de esa manera, somos oidores, no somos hacedores de la palabra. ¿Lo ven? Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta y la ley de libertad y permanece en ello, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. Y es interesante ver que dice la ley de la libertad y permanece en ella. Le llama la palabra la ley de la libertad a la ley de Cristo porque lo contrario es esclavitud con el pecado. Es esclavitud con la carne, es esclavitud con los deseos emocionales que no son redimidos. ¿Lo ven? Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que se engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Fíjense que es interesante porque yo estuve indagando el original de la religión y aquí se refiere no a la doctrina, sino a la gente que mantiene los rituales religiosos, pero violenta la doctrina original, que es lo que nosotros llamamos religión. Por eso yo siempre hablo de una relación con Dios, porque la relación con Dios es lo que te hace la transformación para que el cambio de vida se permanezca en nosotros, se perpetúe en nosotros. Y esto es importante porque si no tenemos un cambio de vida perpetuo, pues entonces estamos mal, porque si vamos a ser cambiantes como a la hora del mal, realmente, como yo siempre digo, no te has convertido. No te has convertido. Cuando tú te conviertes, difícilmente alguien te cambia. Difícil. Si tú eres aluminio, tú no puedes cambiar la textura del aluminio porque el metal sigue siendo aluminio. Y si es de oro puro, seguirá siendo oro puro. Cualquier cosa que sea impureza ya no es oro puro. Entonces ya no tienes la pureza completa. O sea, que hay una desintegración del material original. Y nosotros no podemos desintegrarnos por cambio de opiniones, porque un pastor venga y te comete un error y qué sé yo, cosas que pasan en las iglesias. No. Tú tienes que mantener fijo en lo que tú eres, porque el hombre es imperfecto, pero Dios es perfecto. Y tenemos que seguir mirando a Dios. Y así como cualquiera de nosotros puede cometer un error, nos reintegramos correctamente con Dios. Pero no podemos dejar de eso. Pues ahora yo me voy a apartar de Dios. Ahora yo voy a hacer esto. Dios no tiene la culpa, hermano. Por eso es importante que si estamos convertidos, pensemos siempre en que somos redimidos. Y actuemos como redimidos que somos. No podemos permitir que las circunstancias nos cambien. Si las circunstancias te cambian, pues mira, ¿tú sabes qué? Necesitas redimirte. Y Dios te acepta y te perdona. Arrepiéntete y vuelve al camino. Porque todos somos cristianos arrepentidos en camino a la salvación.
Pero si no entendemos que ya yo hice todo esto y me pasa aquello y enseguida empiezo a culpar, pues no, tú no estás siendo redimido. Y por lo tanto no te estás perfeccionando a la luz de la palabra de Dios. Y esto es peligroso. Por eso es que tenemos que ser completamente inclinados al bien conforme a la palabra de Dios en todo momento. No algunas veces porque me conviene, no, todo el tiempo. Y verlo a la luz de la palabra de Dios. Dice, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto es difícil y duro, guardarse sin manchas del mundo. Quiere decir que las cosas que te hacen en el mundo no marquen tu vida en una acción negativa a la palabra de Dios. Quiere decir que el mundo no te pueda cambiar a ti ni malearte, sino que tú te preserves siendo lo que Dios dice que haga. Esto es importante, porque si el mundo te puede dominar, entonces estás perdido. Pero si tú te preservas firme, Dios te va a honrar. Guardarte sin mancha. Vamos a dejarlo aquí, que lo que queda son 9 minutos. Duda. Miki. Wow. Adelante. Vente aquí para que te salgan la cámara de una vez. La profundidad de lo que se está hablando es increíble. Si usted se pone a revisar lo que aquí se habló, puede que esté 3 semanas. Yo le invito a que descarte las preguntas que son muy controversiales, porque eso te lleva a genealogías interminables, como decía el apóstol. Esta salvación tan grande solamente se puede guardar con temblor y solamente mediante el Espíritu Santo. Sin Cristo es imposible. Imposible. Así que nadie puede creerse que es tan fuerte o menos fuerte o el más gallardo. Todos, absolutamente todos, en algún momento vamos a fallar. Sí, somos imperfectos. Mi afán es el día en que yo vea la cara del Señor y lo pueda abrazar. Cara a cara. Cara a ¿No dice cara. la palabra? Nos veamos cara a cara, tal cual somos. Ese es mi único anhelo. Esto es excelente porque obviamente te abre la mente, pero mediten sobre lo que se está enseñando, que repito es sumamente profundo. Este varón lo que está tirando aquí es wow. Y lo que viene. Ustedes no entienden todavía la bendición del lugar donde han caído. Y como yo le decía el domingo, ¿recuerdas cuando empezaste el templo? Recuerdo que él me llamó a orar por intercesión por el templo. Y el Espíritu Santo me puso una palabra poderosa, me dijo, obediencia. Obedecer es mejor que los sacrificios. En obediencia prosperarán grandemente. Y le recordaba a él, tú has sido obediente en grado sumo. Y el Señor ha prosperado la obra. ¿Se cumplió la palabra? ¿Se sigue cumpliendo? Y se seguirá cumpliendo. Yo quiero que ustedes entiendan eso. Que cuando el Espíritu Santo, que cuando esto, que cuando lo otro, tranquilo. Tranquilo. ¿Cuál es la prisa? No hay prisa. Tú tienes prisa. Él va a llegar en el momento preciso en que le toque llegar. Y nosotros nos vamos a ir en el momento preciso en que nos toque irnos. Porque Él no es hombre para prometer y no cumplir, ni hijo de hombre Para arrepentirse. Sigan estudiando, esto es una cosa espectacular. Esto es manjar de lo alto. Así que errores los cometemos todos.
todos ustedes, él y yo, a veces bien feo, pero este varón se mueve, camina y respira en obediencia plena al Espíritu Santo. De eso doy testimonio yo. Un aplauso al Señor por eso. La gloria y la honra es para el que vive. Qué lindo. Quiero a aquellos que están por internet que envíen sus preguntas vía internet. Le estaremos contestando conforme a lo que hemos enseñado esta noche. Que Dios les bendiga y nos vemos, Dios mediante, el domingo en la mañana. Hasta luego.